Me llamo Marta, dice la voz en mi cabeza cuando intento ordenar las palabras, pero hace tanto que no me escucho que a veces hasta olvido mi nombre. Marta abrió los ojos antes del amanecer, como si su cuerpo supiera algo que su mente no quería admitir. La habitación estaba en penumbra. Una franja de luz entraba por la rendija de la cortina y pintaba una línea pálida sobre la almohada. Esa luz, que para otros era promesa, para ella era un reloj que no dejaba de marcar lo que ya había perdido. Horas, ganas, energía. Se sentó despacio, con las manos apoyadas en los muslos, y dejó que el silencio hiciera su trabajo. No era un silencio amable. Era un silencio lleno de cosas que no se dijeron, de palabras que se guardaron para no pelear, de sonrisas que se fingieron para no causar problemas. Marta conocía ese silencio bien. Lo respiraba cada día como si fuera parte del aire. Trabajaba en una casa de comidas que había pertenecido a su familia por años. Al principio fue un lugar de risas, recetas secretas y mesas llenas. Con el tiempo, se volvió una obligación que siempre recaía en ella. Si no limpiaba, no salía el servicio. Si no atendía, nadie respondía por las cuentas. Si no estaba, todo parecía desarmarse. Y Marta estaba ahí, porque alguien tenía que sostenerlo todo. Afuera la ciudad despertaba. Pasos, carros, voces. Dentro Marta se movía sin prisa, como si cada gesto costara un poco más de lo que tenía. Preparó café, barrió una mesa, sonrió a un cliente. Parecía la misma Marta de siempre, pero por dentro algo se iba apagando. Cuando volvió al cuarto detrás de la cocina, apoyó la cabeza contra la pared y sintió un peso en el pecho que no tenía nombre. Recordó a su amiga Carla, que la había llamado la semana pasada. «¿Por qué no vienes a mi casa un rato?», le dijo Carla con esa voz de quien quiere ayudar. «Solo hablamos, vemos una película y nos reímos». «No puedo», respondió sin mirar. «Hay que llevar la compra, preparar la cena, pagar cuentas. No es buen momento». Carla guardó silencio, y Marta oyó en ese silencio más que palabras. Oyó preocupación, oyó la pregunta que no quiso responder. «¿Estás bien?». Pero Marta no supo responder porque no lo estaba. No sabía cómo decir: «Me estoy rompiendo, pero no quiero que nadie lo sepa». Esa semana hubo un golpe más. Se le olvidó contestar un mensaje importante de la sucursal de la ciudad. Un pedido quedó sin hacer y la dueña se enfadó. «¿Y si lo cierro?», le dijo Marta a la olla hirviendo mientras veía cómo se quemaba la salsa que había dejado a fuego lento por estar pensando en otras cosas. Su voz tembló. Tenía miedo de fallar, pero también miedo de seguir. En la cocina las cosas se amontonaban. Un delantal manchado, una libreta de cuentas con números que se repetían y sumaban preocupaciones, una carta sin abrir que había llegado hacía días. Marta miró todo eso y se sintió más pequeña de lo que había sido nunca. Era como si llevara puestos demasiados abrigos. Cada uno le servía para algo, pero al final la aplastaban. El verdadero problema no estaba en la lista de tareas. Estaba en que ella había dejado de cuidarse a sí misma. Se levantaba temprano, dormía poco, comía mal, decía que no a las llamadas de su hermana y sonreía aunque le doliera la boca de tanto fingir. Había olvidado que la hacía feliz, que le ponía brillo en los ojos. Había olvidado su nombre entre los platos, los pedidos y las cuentas. Una tarde, después de un servicio largo, se quedó sentada en una silla vieja, con las manos sobre la mesa. Las luces se habían atenuado. Afuera la lluvia golpeaba el vidrio y adentro los platos se apilaban como pequeñas montañas. La doña la miró con ese aire de que todo tenía que seguir y le dijo: «Marta, sé que estás cansada, pero esto es tu responsabilidad. Hay cosas que no puedes dejar». La frase no la consoló, la dejó congelada, porque la responsabilidad, cuando se convierte en obligación sin límites, deja de ser un valor y se vuelve una cárcel. Esa noche no pudo dormir. Se levantó y fue a la ventana. Miró la calle vacía, las farolas encendidas y una sombra que pasó rápido.
Pensó en su abuela, que le había enseñado a amasar pan desde niña. «Tú te mereces cuidar de ti también», le decía su abuela en memoria. «No todo es para sostener a los demás». Pero Marta había olvidado esa voz. Había guardado la frase en un cajón y ahora el cajón se había llenado de telarañas. Se preguntó cuándo dejó de escucharse, cuándo su vida pasó de ser suya a ser del resto. Al día siguiente llegó una visita inesperada. Jorge, un señor mayor que a veces venía a comprar pan, se quedó más rato en la mesa. Tenía ojos como el mar y una forma de escuchar que hacía que las palabras parecieran menos pesadas. «¿Puedo ayudarte con esto el sábado?», le dijo con una sonrisa simple. «Me hace bien ayudar». Marta lo miró con sorpresa. No sabía qué decir. Quiso negarse, como siempre, porque decir que sí le costaba el doble. Le costaba admitir que necesitaba ayuda. Finalmente aceptó. Jorge vino el sábado y le ayudó a ordenar la bodega. Habló con ella como si fueran dos viejos amigos, y no como si fuera la jefa que debía saberlo todo. Esa tarde, limpia, Marta se sentó y cerró los ojos. Sintió por primera vez en semanas que su respiración no vibraba con tensión, como si la casa hubiera dejado de apretarla. Jorge no dijo mucho. A veces la ayuda no necesita palabras largas, necesita presencia simple. Sin embargo, volver a la normalidad fue difícil. Las costumbres no se rompen en un día. En la semana siguiente, llegó un nuevo pedido grande y la rutina volvió a apretarla como un nudo. Pero algo había cambiado. La semilla de confianza en que no tenía que cargar con todo empezó a germinar. Una tarde, mientras lavaba platos, encontró una pequeña nota dentro de una caja. Una tarjeta vieja de su madre con una frase que la abuela repetía: «Cuida de ti como cuidas de los demás». Las palabras la atravesaron como una corriente tibia. Era una verdad que no dependía de tiempo ni de edad. Marta se sentó en el suelo de la cocina, apoyó la espalda en la pared fría y dejó que las lágrimas cayeran. No era una tristeza de derrota, era una tristeza de alivio. Por fin, después de tanto sostener, dejó que algo se rompiera para poder recomenzar. Esa noche escribió una lista, no de tareas, sino de cosas que la hacían sentir viva. Caminar por el parque, dibujar, leer durante media hora, llamar a su hermana. La lista era pequeña pero brillante. Decidió que aunque tuviera miedo, iba a guardar una hora al día para ella. Sería un pacto, no con los demás, sino consigo misma. Al principio fue difícil. La dueña insistía. Había que trabajar más horas, había que tapar huecos. Marta tuvo que decir por primera vez: «No puedo esta noche, tengo un compromiso personal». Y dijo esas palabras sin que le temblara la voz. No fue fácil. La culpa intentó entrar por la ventana, como un viento frío. Pero ella cerró la puerta. Esa decisión no cambió todo. La librería siguió con problemas, la gente siguió pidiendo, y a veces Marta sentía que se rompía de nuevo. Pero cada vez que la vieja voz de obligación intentaba arrastrarla, recordaba la tarjeta de su madre y la nota en su lista. Recordaba respirar. Recordaba que su vida no se medía por lo que sostenía para otros. Un día, su hermana la llamó. «Te noto diferente», dijo. «Me alegra que te cuides». Marta sintió un alivio y una vergüenza pequeña. Pero esta vez, la vergüenza no la aplastó. Fue un empujón para seguir. Las piezas no encajaron de golpe, pero se movían. Marta empezó a entender que perderse no era un hecho. Era un camino sinuoso. Y que soltar no era traición, era cuidado. No se trata de dejar de ayudar, pensó. Se trata de no desaparecer haciéndolo. Se estaba reencontrando con su nombre, una frase a la vez. Los días siguientes, Marta encontró en los pequeños actos de cuidado un espacio de resistencia. Tomó un café en la terraza de la casa, sola, sin revisar cuentas ni planear servicios. Cerró los ojos y dejó que el sol la calentara un poco. Sintió un escalofrío de felicidad, un sentimiento que creía olvidado. Sin embargo, no todo era fácil. La rutina insistía en reclamarla.
La dueña seguía presionando, algunos clientes exigían respuestas rápidas y Marta sentía como el peso de la obligación podía volver de un momento a otro. Había aprendido a decir no, pero la culpa aparecía como sombra insistente, recordándole cada descuido que había tenido antes. Una tarde, mientras organizaba la despensa, encontró una vieja caja de cartas atadas con un lazo descolorido. Eran cartas que había escrito a sí misma años atrás, palabras que su yo joven había dejado con la esperanza de no perderse. Leyó algunas frases. Recuerda reír aunque todo parezca pesado. No dejes que otros midan tu valor. Tu nombre importa, Marta, incluso si lo olvidas. Las cartas hicieron algo que ninguna conversación o ayuda externa había logrado. La hicieron detenerse y mirarse a sí misma de frente. Marta se dio cuenta de que su vida no estaba definida por la cantidad de platos que lavaba o cuentas que pagaba. Estaba definida por los momentos en los que se elegía a sí misma. Esa noche, después de cerrar la cocina, se sentó frente a su cuaderno. No escribió listas de tareas, sino un diario. Puso palabras a lo que sentía, a sus miedos, a sus deseos. Sintió que cada palabra era un ladrillo que reconstruía su yo olvidado. Al siguiente día, decidió hablar con la dueña. La conversación no fue fácil. Marta explicó que necesitaba redistribuir responsabilidades, que no podía sostenerlo todo sola, y que aunque quería cumplir, también necesitaba tiempo para respirar. La dueña frunció el ceño al principio, pero algo en la firmeza tranquila de Marta hizo que escuchara. No todo cambió de inmediato, pero se abrió un espacio, un respiro entre el deber y el cuidado propio. Con cada pequeño acto de decisión personal, Marta empezó a reconocer los límites de su propia resistencia. Comprendió que el silencio que la acompañaba no era solo vacío, era un eco de todo lo que había callado, y aprender a escucharlo la estaba liberando. Una tarde, mientras caminaba por la calle después de cerrar, se cruzó con Carla. Esta vez, Marta aceptó la invitación sin excusas. Se sentaron en el sofá de Carla, con una manta sobre las piernas, viendo una película tonta y riéndose de cosas sin importancia. Marta sintió algo que había olvidado, que podía estar con otros y al mismo tiempo ser ella misma. Esa noche, en la soledad de su cuarto, Marta se permitió llorar de nuevo. No era una rendición, sino un reconocimiento. Se estaba permitiendo sentir, sin máscaras ni obligación. Cada lágrima era un recordatorio. Su vida le pertenecía, y cada elección, cada no, dicho con amor propio, era un ladrillo para construirla de nuevo. Marta comprendió, lentamente, que la recuperación no era lineal. Había días en que todo parecía pesar más, días en que el silencio volvía a sentirse opresivo. Pero ahora sabía algo que antes ignoraba. No tenía que enfrentar todo sola. Había manos dispuestas a ayudar, palabras que curaban y momentos que recordaban que merecía cuidado. Y así, Marta seguía reconstruyéndose. Cada pequeño gesto, cada respiración consciente, cada risa compartida era un acto de valentía. No era una historia de éxito repentino. Era la historia de alguien que aprendía a sostenerse a sí misma, incluso mientras sostenía el mundo a su alrededor. Por fin, cada vez que escuchaba su voz en la cabeza, «Me llamo Marta», podía decirlo sin miedo, sin culpa, porque había vuelto a encontrarse paso a paso, frase a frase, abrazo a abrazo consigo misma. Las semanas pasaron y aunque Marta seguía lidiando con los altibajos de la casa de comidas, algo dentro de ella había cambiado de sitio. No era un cambio dramático ni visible para todos, pero sí profundo. Ya no reaccionaba desde el automático. Observaba, respiraba, decidía. Aún así, llegó un momento que la puso a prueba. Un mediodía, en plena hora pico, 2 empleados no se presentaron. La dueña se desesperó, los clientes empezaron a impacientarse y los platos se acumulaban como un río desbordado.
Marta sintió el antiguo impulso de cargarlo todo, de volver a ponerse la capa de «yo lo resuelvo», pero se detuvo. Fue un instante, pero un instante decisivo. «No puedo hacerlo sola», dijo con la voz firme, sin elevar el tono. «Si quieres que el servicio salga, vamos a tener que reorganizarnos o llamar a alguien más». La dueña la miró como si fuera otra persona. Un año atrás, Marta hubiera tragado saliva, puesto música de fondo y se hubiera desvivido por encajar cada pieza. Pero hoy no. Hoy había límites. La dueña gruñó algo, pero tomó el teléfono. Llamó refuerzos. Y el mundo no se derrumbó. Cuando Marta volvió a la cocina, su respiración no llevaba prisa. Era la primera vez que enfrentaba el caos sin sacrificarse en el proceso. Al terminar el servicio, la dueña se acercó, más calmada. «Perdona si te exijo demasiado», dijo, torpe. «A veces se me olvida que tú también tienes vida». Marta no respondió con amabilidad fingida. No buscó excusarla, solo dijo, «Lo importante es que lo recuerdes más seguido». No fue una frase complaciente, fue una verdad simple, sin adornos. Esa tarde, después del trabajo, Marta caminó hasta el parque que no visitaba desde hacía años. Se sentó en una banca y dejó que el viento le moviera el cabello. Cerró los ojos y sintió algo nuevo. Un orgullo pequeño, pero real. Aún había mucho por mejorar, claro. Todavía se cansaba demasiado, aún le costaba no sentir culpa cuando descansaba, y aún tenía miedo de defraudar a quienes esperaba que ella sostuviera todo. Pero ahora sabía que el miedo no tenía que dictar sus decisiones. Mientras estaba en el parque, recibió un mensaje de Carla. «¿Vendrás este domingo? Preparé algo especial. No aceptó un no». Marta sonrió. Podía decir que sí, y esta vez no desde la obligación de complacer, sino desde el deseo real de compartir. La nueva Marta no era perfecta, pero era honesta consigo misma. Otro cambio inesperado llegó de manos de Jorge. Una tarde, apareció con una caja pequeña. «No es nada importante», dijo con esa humildad tranquila que lo caracterizaba. «Solo pensé que quizás te serviría». Dentro había un cuaderno nuevo, con una portada en tonos suaves. En la primera página, él había escrito, «Para que no vuelvas a olvidarte. Lo que se escribe, se recuerda». Marta sintió un nudo en la garganta, no por el regalo, sino por lo que significaba. Alguien la veía de verdad. No era romantización barata de «te salvan». No, era algo más realista. Alguien que acompañaba sin cargarla, alguien que recordaba que ella también importaba. Esa noche Marta escribió en ese cuaderno algo que nunca había tenido valor para decir en voz alta. «No estoy arreglada, pero estoy despierta. Y eso es un inicio». La transformación no era una línea recta. Hubo días en que volvió a empujarse demasiado, días en que la cocina parecía una montaña imposible, días en que sintió que retrocedía, que se estaba rompiendo otra vez. Pero cada vez que pasaba, Marta se hacía una pregunta que jamás se había permitido. ¿Qué necesito yo ahora mismo? Esa pregunta, que parecía sencilla, se convirtió en su brújula. A veces la respuesta era descansar, a veces pedir ayuda, a veces llorar un rato, a veces simplemente respirar. Poco a poco, Marta descubrió algo esencial. No se trataba de ser fuerte, sino de ser completa. Y para ser completa, tenía que incluirse a sí misma en su propia vida. El nombre que antes olvidaba, ahora lo decía con más claridad. Me llamo Marta y me estoy recuperando. Con el paso de los días, Marta empezó a notar algo que al principio le incomodaba. Cuando uno empieza a cuidarse, el mundo no siempre aplaude. A veces incluso incomoda a otros. Un jueves cualquiera, mientras revisaba el inventario, la dueña entró con prisa y le pidió quedarse más horas porque faltaba personal. Antes Marta habría dicho que sí sin pensarlo. Pero esta vez respiró hondo. Sintió como su pecho quería cerrarse y aún así sostuvo la mirada. «Hoy no puedo. Tengo un compromiso conmigo». La dueña puso cara de molestia. No lo entendió. Y está bien. No todo el mundo va a entender cuando decides no romperte por dentro para complacer afuera.
Marta volvió a sentir una punzada de culpa, ese viejo reflejo. Pero la dejó pasar como quien deja pasar un coche en un cruce. Lo ves, lo reconoces y no te subes. Esa noche, en su pequeño cuarto, abrió el cuaderno que Jorge le había regalado y escribió: No necesito que todos comprendan mi proceso. Necesito no abandonarme mientras lo vivo. Fue una frase sencilla, pero le movió algo profundo. Por primera vez se sintió acompañada por su propia voz, no por la de los demás. Un día clave llegó casi sin aviso. Estaba limpiando la mesa exterior cuando un cliente mayor se acercó y al verla tranquila le dijo: Últimamente te ves más tú. Antes estabas apagada. Marta sonrió con timidez. No era un cumplido superficial, era un reconocimiento desde afuera de lo que adentro empezaba a florecer. Ese comentario la acompañó toda la tarde, no porque validara su esfuerzo, sino porque le recordó que los cambios internos, aunque sean pequeños, terminan reflejándose hacia afuera sin que uno los anuncie. Esa noche, Marta hizo algo que nunca antes había hecho. Se dio permiso para soñar. Nada exagerado, nada grandioso. Solo una imagen. Ella viviendo una vida donde no se siente obligada a sostenerlo todo. Donde la responsabilidad no la aplasta. Donde puede trabajar, sí, pero también respirar. Donde puede acompañar, pero sin desaparecer. Por primera vez, ese sueño no le dio miedo. Le dio esperanza. Miró por la ventana. La calle estaba tranquila. Las luces del barrio parecían más suaves que de costumbre, y por primera vez en mucho tiempo, no se sintió invisible. Ahora entendía algo esencial. Que romperse no era el problema. El verdadero problema era creer que tenía que quedarse rota para siempre. Y no. Nadie nació para vivir quebrado en silencio. Con la mano sobre el cuaderno, Marta escribió la última frase del día. Estoy aprendiendo a volver a mí, y aunque a veces duela, se siente correcto. Cerró el cuaderno despacio, respiró profundo, y sintió dentro de su pecho un espacio nuevo, no vacío, sino espacio para crecer. Y ese fue el inicio de algo que Marta nunca había tenido, una paz que no venía de afuera, sino de adentro. Una paz que no gritaba, que no presumía, que no pedía permiso. Una paz que simplemente estaba ahí, esperándola. A veces, cuidarte no se siente heroico, se siente incómodo, porque cuando empiezas a elegirte, descubres que no todo el mundo va a aplaudir tu cambio. Y está bien. Lo importante no es que te entiendan, sino que tú no vuelvas a abandonarte. Marta aprendió algo que muchos tardan años en ver. Que la paz no aparece cuando todo afuera se calma, sino cuando por fin decides dejar de romperte para que otros estén cómodos. La verdadera transformación no es un grito, es un susurro constante que dice: estoy volviendo a mí. Y ese regreso, aunque duela, es el único camino que de verdad vale la pena.